Shalom and welcome. Shalom y bienvenidos. Usualmente cuando enseño, elijo un pasaje de la Biblia y recorro ese pasaje verso por verso, palabra por palabra. Pero en el estudio de hoy, haremos las cosas un tanto diferente. En vez de seleccionar un pasaje bíblico, seleccionaremos un tema, un asunto. Y realmente se trata de una serie de preguntas. Notarás que yo no responderé directamente estas preguntas porque quiero que seas tú quien analice minuciosamente lo que estudiaremos, utilizando las Escrituras para resolverlo y no tu mente ni lo que has oído a otros enseñar. Con frecuencia la gente es muy rápida para confiar en otros. Creen que porque tienen una posición importante, porque son líderes de grandes organizaciones o iglesias, deben saber de lo que están hablando. Pero eso es muy peligroso. Dios te ha dado su Espíritu. Dios mediante, tú tienes en tu poder la palabra de Dios, la Biblia. Con la palabra de Dios y la guía del Espíritu, siendo diligente en oración y buscando en la palabra de Dios, entenderás la verdad. Dios es fiel. No depende tanto de ti, sino de que tú busques de Dios, porque Él es fiel. La Biblia dice que Él será tu maestro. El tema del que hablaremos hoy es conocido como la tribulación. Recientemente, por causa de lo que está ocurriendo en el mundo, parece haber un mayor interés, una mayor atención en cuanto a la escatología. ¿Qué es la escatología? Es simplemente el estudio del final, o sea, de los últimos días, de los tiempos finales, de lo que ocurrirá hacia el final de este mundo. Por lo tanto, hay una profecía muy conocida del libro de Daniel, capítulo 9, en la que se habla de 70 semanas. A la última semana, la semana 70, con frecuencia se le llama la tribulación. Así que resulta fácil responder la pregunta, ¿qué quiere decir cuando la gente habla de la tribulación? Están hablando de la semana 70 de Daniel. Y bíblicamente, una semana en este contexto no son 7 días, sino 7 años. Así que el término se refiere a los últimos 7 años. Daniel nos dice que la semana iniciará con un pacto. Y en este contexto probablemente tiene que ver con un acuerdo, algún tipo de acuerdo que el anticristo establecerá con muchos. Pero no lo definamos con demasiada precisión en este momento. También sabemos que el templo estará funcionando durante la primera mitad de la semana 70 de Daniel. Pero surge una pregunta muy importante, y es la siguiente. ¿Es apropiado? Y lo que quiero decir ¿es correcto bíblicamente que hablemos de la semana 70 de Daniel como la tribulación? Y para responder esta pregunta, debes buscar las Escrituras. ¿Hay algún lugar en la palabra de Dios donde la semana 70 de Daniel, esos últimos 7 años, sean llamados la tribulación? Y déjame simplemente decirte que no conozco ningún lugar en la Escritura que lo indique. La gente usará su mente racional. Dirán, este será un tiempo muy difícil. Y estoy de acuerdo. Muchas cosas difíciles van a suceder. Surgirá toda clase de sufrimientos en ese tiempo. Pero insisto, ¿es apropiado? ¿Tiene base bíblica el llamar la semana 70 de Daniel como la tribulación? Existe otra pregunta que debes responder, y es la siguiente. ¿Para quién es este llamado período de tribulación? ¿Es para Israel? ¿Es para los no creyentes? Y te haré también una pregunta derivada de esta. ¿Está bien asumir que para los no creyentes, para los que se oponen al plan de Dios, todos estos 7 años serán un tiempo de tribulación? Y de nuevo,
No veo nada en la Escritura que nos obligue a mirar la semana 70 de Daniel como un tiempo de sufrimiento para todos los no creyentes. Muchos individuos y teólogos te dirán algo. Te dirán que el rapto o el arrebatamiento, al cual Pablo llama nuestra esperanza bendita, esta acción de remover, y por cierto, cuando analizamos esta palabra para congregar, arrebatar, remover, debemos ver que esta palabra ciertamente significa remover. No significa mantenerte en un sitio y protegerte mientras estés allí, sino quitarte de allí. Así que muchas personas dicen que antes de que la tribulación llegue, los creyentes, en otras palabras, la iglesia, serán removidos. Pero aquí surge otra pregunta importante, y es la siguiente. ¿Existe alguna base bíblica para hablar a la luz del rapto con respecto al período de tribulación? O sea, ¿existe algún verso en la Escritura que al referirse al rapto lo haga en referencia a la semana 70 de Daniel? Es decir, ¿existirá alguna base bíblica para decir que el rapto debe ocurrir antes de la semana 70 de Daniel? Lo más cercano a lo que la gente llega es a hacer suposiciones, e insisto, demasiadas suposiciones racionales basadas en lo que el hombre piensa, pero no en lo que la palabra de Dios revela. La gente dirá cosas como esta. Bueno, la iglesia no estaba en las primeras 69 semanas de la profecía de Daniel, pero según ellos, esa es la razón por la que la iglesia tampoco puede estar en la semana 70. Pero espera un segundo, ¿es eso bíblicamente cierto? El hecho de que la iglesia no existiera durante las primeras 69 semanas hace imposible que la iglesia esté presente en la semana 70. Y de nuevo, no existe base para sacar tal conclusión según la cual es imposible que la iglesia esté presente en la semana 70 de Daniel. Y tengo otra pregunta más. Al hablar sobre la tribulación, hemos dicho, muy bien, sabemos a lo que la gente hace referencia. Ellos creen que la semana 70 de Daniel será un tiempo lleno de tribulación. Pero de nuevo, debemos responder, ¿para quién? ¿Será todo este período un tiempo de sufrimiento para los no creyentes? ¿Habla la Escritura sobre este asunto? Creo que cuando examines bien la palabra de Dios, te darás cuenta de que al inicio de la semana 70 de Daniel, el así llamado período de tribulación, verás y entenderás que para aquellas personas leales al anticristo, y espero que esa persona no seas tú, y ciertamente tampoco seré yo, nosotros no seremos siervos del anticristo, nos opondremos a él. Entonces, no tiene sentido que aquellas personas que están con el anticristo, los no creyentes, ¿por qué sufrirían ellos? El anticristo inicialmente gobernará brindando muchas libertades durante la primera mitad de la semana 70 de Daniel. Me dirás, ¿dónde veo eso en la Biblia? En el libro de Apocalipsis capítulo 11. Veremos que él gobernará equitativa y libremente en la primera mitad de la semana 70 de Daniel, esos últimos 7 años. Y será a la mitad de ese periodo de tiempo cuando él cometerá lo que es conocido como la abominación desoladora. La profecía de Daniel nos dice, no hay debate alguno, que la abominación desoladora sucederá en el punto medio, y aquí es cuando el anticristo, lo vemos en Daniel 11:36, y también lo vemos en 2 Tesalonicenses capítulo 2. En ambos pasajes vemos que la abominación desoladora se trata de cuando el anticristo entre al lugar santísimo y se proclame a sí mismo, se exalte a sí mismo, se magnifique a sí mismo
por sobre todo lo que es santo y sobre todo lo que es de Dios, proclamando que Él es Dios. ¿Y qué sabemos que ocurrirá? Sabemos que poco tiempo después iniciará la angustia de Jacob. Esa tribulación es la palabra Sarah, que es la palabra hebrea para delipsis en griego, que significa problema o tribulación. Sabemos que es solo después de la abominación desoladora que las cosas se tornarán muy difíciles. Habrá un tiempo de tribulación para Israel. ¿Por qué? Porque Israel habrá rechazado al anticristo. Así que, de nuevo, debemos pensar con cuidado y preguntarnos, ¿es bíblicamente correcto llamar estos 7 años ciegamente el tiempo de la tribulación? ¿Existe algún verso que apoye esa idea? Y entonces responder, ¿para quién será esta tribulación? Si es que todo el tiempo será de tribulación. ¿Sufrirán también las personas que le son leales al anticristo al inicio, durante esos 42 meses? Esos 3 años y medio en los que el anticristo estará al control, gobernando y fortaleciéndose en el poder. ¿Sufrirán también sus seguidores de tribulación? Yo estoy muy convencido de que no será así. Y te tengo otra pregunta más. Hablamos sobre tribulación y para muchos, especialmente para aquellos que, en efecto, aunque es antibíblico, definen el rapto en términos de tribulación. No hay versículos que nos indiquen eso. No es más que la obra de teólogos, ideas emanadas de doctrinas humanas. No vemos en ninguna parte de la Biblia un soporte para decir, bien, mi posición sobre el rapto es que sucederá antes, a la mitad o al final del tiempo de tribulación. Lo único que podemos decir es, y tengo la cita para lo que yo creo, se encuentra en 1 Tesalonicenses 5:9, donde dice, no ha sido determinado para ustedes, es decir, para los creyentes, para nosotros, no ha sido determinado para nosotros que recibamos la ira de Dios. La Biblia dice que no hemos sido destinados para ira, sino que hemos sido destinados para la salvación. Así que podemos con precisión y confianza afirmar que antes de la caída de la ira de Dios, la iglesia será removida. El rapto debe suceder antes de la ira de Dios. Entonces no es correcto, no hay base bíblica para hablar del rapto como pretribulación, a mitad de la tribulación o post-tribulación. No la hay. Algunas personas dicen, Baruch cree en el rapto en medio de la tribulación. No es así. Hay muchas cosas que esa doctrina del rapto en medio de la tribulación asevera en las que yo no creo. Yo me clasificaría a mí mismo como pre-ira de Dios. Hace un tiempo atrás, y no sé si esta será la primera persona que acuñó este término, pero una persona llamada Marvin Rosenthal escribió un libro llamado El rapto pre-ira de la iglesia. A pesar de que lo considero un excelente libro, ¿estoy de acuerdo con todo lo que dice? No, pero mi creencia es muy similar. Todo lo que puedo decirte sobre el rapto es esto. Sucederá antes de la llegada de la ira de Dios sobre este mundo. Podemos estar seguros de que seremos removidos. No veo ninguna evidencia en la Biblia que diga que esto tiene que suceder antes del período de la tribulación, porque no veo ninguna base bíblica para llamar a la semana 70 de Daniel, esos últimos 7 años, como la tribulación. Esa es una invención del hombre y no una verdad bíblica. Hay otro asunto del que debemos hablar y que está relacionado con este tema, y me refiero a cuando miramos las enseñanzas del Mesías y lo que el Apocalipsis revela, el Mesías enseñó sobre los dolores de parto. Algunos quieren hacer una distinción entre el trabajo de parto y los dolores de parto, pero la Biblia no lo separa así. Ella simplemente usa un término que comunica la idea
de un tiempo de sufrimiento y dolor, y se refiere al trabajo de parto o los dolores de parto, sin hacer ninguna distinción entre términos. Habla de sufrimiento con un propósito. La mujer pasa por dificultades y sufre grandemente, pero al final algo bueno ocurre. Esto es lo que enfáticamente quiero decirte. Cuando miras estos eventos llamados los dolores de parto, es imposible ser dogmático y establecer con certeza cuándo sucederán estos dolores de parto. Ciertamente son eventos de los últimos días, pero ¿ocurrirán todos antes de la semana 70 de Daniel? ¿Pueden algunos eventos empezar antes de la semana 70 y otros en medio de ella? Nadie puede dar una explicación dogmática sobre cuándo serán los dolores de parto. Ocurrirán bien sea antes, en medio de, o algunos antes y otros durante la semana 70 de Daniel. No podemos realmente ser dogmáticos en torno a este punto. También sabemos que existen en el libro de Apocalipsis los juicios de los sellos, sellos que se abrirán y cosas que en consecuencia ocurrirán. Nadie puede decir que estos sellos representen la ira de Dios, pero los que sí constituyen la ira de Dios son los juicios de las trompetas y los juicios de los tazones o las copas en el libro de Apocalipsis. Los juicios de las trompetas y las copas son claramente, porque la palabra de Dios así lo indica, son iniciados por Dios como expresión de su ira, su castigo sobre el mundo. Pero no podemos hacer tal declaración en cuanto al juicio de los sellos, del cual leemos en Apocalipsis capítulo 6. Ahora, pudiera bien darse el caso que algunos de los juicios de los sellos estén relacionados con los dolores de parto. Muchas personas encuentran similitudes entre lo que el Mesías dijo con respecto a estos dolores de parto y lo que Juan revela con respecto al juicio de los sellos, especialmente en los primeros 5 juicios de los sellos. Debemos estudiar estas cosas y no simplemente creer lo que dicen otras personas. Quiero regresar a la pregunta que les hice hace algunos minutos, y esta es: ¿existe alguna diferencia entre la palabra bíblica, y me apoyaré en el idioma del Nuevo Testamento, el griego? ¿Existe alguna diferencia entre el término tribulación, delipsis, y el término orgí, que significa ira? Al estudiar la palabra de Dios, encontrarás que no toda manifestación de tribulación representa la ira de Dios. La ira de Dios es algo único, proviene específicamente de Él, mientras que la tribulación puede ser algo que el enemigo provoque sobre los creyentes. La tribulación es algo que puedes sufrir por causa de tu justicia. Así que pregunto, ¿es errado decir el período de la tribulación? ¿Usar ese término? ¿Está mal? Pero cuando hablamos sobre la semana 70 de Daniel, que es a lo que la gente se refiere cuando utiliza ese término de la tribulación, es errado decir que todo este período será la ira de Dios, que el día del Señor inicia al principio de esos últimos 7 años. No existe forma de tener base bíblica para decir que toda la semana 70 de Daniel, esos últimos 7 años, todos constituyen el día del Señor. Todos son la ira de Dios. Simplemente no existe base bíblica en la Escritura para hacer semejante afirmación. Lo último que diré, la pregunta final, es esta. ¿Te resulta problemático que Dios diga, y te daré la base bíblica, y te invito, te animo a que busques la palabra delipsis en el Nuevo Testamento y veas las diferentes formas en las que se traduce? Si miras en Hechos 14, verso 22, repito, Hechos capítulo 14, versículo 22, dice así, en la segunda parte del verso: por mucha tribulación
es necesario que atravesemos para entrar al reino de Dios. Así que la Biblia dice en Hechos 14:22 que es necesario, y esta palabra significa que es absolutamente necesario, que no hay manera de eludirlo, que debe ocurrir, que la gente, los creyentes, atraviesen tribulación. Pero usa la palabra delipsis. El verso no dice que tenemos que atravesar la ira de Dios. Ten la confianza de que Dios es fiel a su palabra. Él nos llevará, nos arrebatará, nos removerá antes de la caída de la ira de Dios. Pero entiende que existe ya una creciente persecución en contra de los creyentes. Está pasando ahora, se pondrá peor y seguirá empeorando. Y todo esto implica sufrir por la justicia, es dar testimonio. Así que nosotros experimentaremos tribulación, pero no la ira de Dios. Insisto, esa perspectiva, la del rapto pretribulacional, según la cual la iglesia debe ser arrebatada antes de la semana 70 de Daniel, de esos últimos 7 años, está basada solo en la falsa creencia de que toda la semana 70 es el día del Señor, la ira de Dios. Nadie puede bíblicamente hacer tal afirmación. No hay razón bíblica para asumir esto. Y déjame darte un verso final antes de terminar. Y este es Apocalipsis capítulo 1, verso 9. Aquí Juan, el hombre que recibió la visión, o las visiones del libro de Apocalipsis, le habla a creyentes, a quienes se dirige el libro de Apocalipsis, a los siervos de Dios. Él dice: yo soy su compañero, su hermano. ¿En qué? Dice, yo soy su compañero y hermano en la tribulación. Así que prepárate para sufrir. Entiende que atravesaremos por mucha tribulación. Es necesario. Es una realidad ya para muchos creyentes y lo será cada vez más y más lugares. Pero esto no es problema. Dios usará eso para su gloria. Llevaremos testimonio del mismo modo que el Mesías sufrió por su fe. ¿Qué nos dijo claramente? Me odiaron a mí, los odiarán a ustedes. Me persiguieron a mí, los perseguirán a ustedes. ¿Y con qué tipo de persecución? Con tribulación. Pero no experimentaremos ni un fragmento de la ira de Dios. Convirtámonos en estudiosos de la Biblia. Utilicemos términos que puedan ser defendidos bíblicamente y no confiemos en lo que alguien simplemente escribió en un libro hace muchos años atrás y que se volvió popular, convirtiéndose en la norma para mucha gente que usa hoy el vocabulario y los términos de tal libro. No caigan en esta tendencia de simplemente repetir lo que escuchan. Estudien con diligencia. El propósito de nuestra organización es animar a los creyentes, también guiar a otros hacia la fe, pero animar a los creyentes para que se mantengan firmes en la verdad de Dios y que usemos las Escrituras como única fuente de nuestra confesión, doctrina y fe. La Biblia es la base de la verdad. Cerramos con esto. Que Dios les bendiga.